Revisamos otra información porque la Convención Constitucional ratificó la definición de negacionismo que está propuesta en el Reglamento de Ética y Convivencia. Este texto incluye los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura y además también sanciones o la prohibición de difusión de noticias falsas, de las fake news. Vamos a profundizar en el tema. Josefina de la Fuente nos va a contar. José. Hola, José. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Avanza de manera rápida la votación de este reglamento de ética que podríamos decir una especie de manual de convivencia de los convencionales, y hace pocos minutos se aprobaron temas bien importantes relativos a las infracciones. Pero antes de eso quiero contarles que, como tú decías, Viviana, se ratificó una definición de negacionismo a la cual se le presentaron indicaciones que finalmente se cayeron. ¿Cómo quedó entonces la definición de negacionismo? Se va a entender como negacionismo los que nieguen, por ejemplo, la definición es más larga, pero voy a hacerla simplificada: delitos de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura, también atrocidades de las que han sido víctimas los pueblos originarios a través de la historia, y esto que es más bien polémico en general, las violaciones ocurridas en el contexto del estallido social de octubre de 2019 y con posterioridad a esto. ¿Por qué digo que es polémica esta parte de la definición de negacionismo? Porque hubo indicaciones que iban en la línea de intentar limitar, ponerle límites, valga la redundancia, a esta definición, diciendo que las violaciones a los derechos humanos que fueron cometidas en el contexto del estallido social deberían estar acreditadas en informes nacionales o internacionales de derechos humanos. Finalmente, esas indicaciones se cayeron y quedó esta definición original. El coordinador de la Comisión de Ética, Marcos Barraza, estaba contento, aplaudió que finalmente se quedara esta definición de negacionismo, pero su par del Frente Amplio, Fernando Atre, decía que consideraba que era muy amplia esta definición y que podría limitar la libertad de expresión. Escuchemos reacciones entonces a esta definición de negacionismo que quedó consignada en el Reglamento de Ética. Nos parece que una definición de negacionismo demasiado amplia, como la contenía en el texto original, por lo menos a mí me parece que afectaba la libertad de expresión. Por eso nosotros votamos por nuestra indicación, una indicación que a nuestro juicio acotaba el negacionismo a la esfera en que se justifica totalmente. No, yo no creo que esté en cuestión la libertad de expresión. La definición es lo suficientemente comprensiva y precisa respecto de abordar aquellas expresiones verbales que tienen que ver con las negaciones de las violaciones a los derechos humanos y al genocidio respecto a los pueblos originarios. Informe de Human Rights Watch o el de Amnistía Internacional constatan violaciones a los derechos humanos. O sea, esa es una verdad, no es una especulación. Entonces, indistintamente que hayan causas abiertas, que es cierto, también hay ya procesos y hay definiciones que establecen que aquí hubo una violación de derechos humanos masiva y generalizada. Y también se discutió y votó respecto a las llamadas fake news, a la desinformación, difusión de noticias falsas, y efectivamente quedó consignado en el artículo 39 de este reglamento de ética que se va a considerar como una infracción desinformar en cualquier espacio o red social, incluyendo las sesiones de sala o comisiones, según la definición que también se estableció de noticias falsas. Los convencionales de Chile Vamos están en general molestos con algunas definiciones que ha tomado este reglamento de ética. Es un día gris para el pluralismo político, dijo una de las convencionales de la Unión Demócrata Independiente, y Constanza V, también de la UDI, decía que ni en la dictadura se ha visto algo tan severo como lo que se ha aprobado aquí en la Convención Constitucional. Pasemos a escuchar reacciones de parte de convencionales de Chile Vamos que están molestos, disconformes con lo que se ha aprobado en el reglamento de ética. Un académico de derecha que dice que básicamente con esto, o sea, que ni en una dictadura se había visto un reglamento como este. Así que yo espero que en el fondo todos aquellos elementos que estén dentro de este reglamento de ética, entre ellos la sanción de no poder hablar, se dirime la cordura, digamos, y se terminen sacando. Me parecía que el reglamento de ética está diseñado de un modo tal que lo que hace es restringir el debate, ¿ah? La deliberación que tiene que existir en toda asamblea política, y la Convención Constitucional no es la excepción. Por el contrario, aquí debiéramos tener un debate sumamente libre, y eso no se está logrando con distintas figuras que ya se han aprobado en el reglamento de ética. La figura del negacionismo, la definición de noticias falsas y otras tantas son verdaderas leyes penales en blanco, ¿ya?
descripciones muy ambiguas, muy abiertas, y que el día de mañana van a poder terminar con sanciones a convencionales que se puede estimar que incurrieron en ella. Bien, definición entonces de noticias falsas consideradas como una infracción, la difusión de ellas, algo que era bien importante para gran parte de los convencionales que hace las últimas semanas estaban criticando a un sector de la convención, en particular a convencionales de Chile Vamos, que decían que estaban desinformando, difundiendo estas noticias falsas, sobre todo a través de las redes sociales, por ejemplo con el tema de las asignaciones, diciendo que se estaban subiendo el sueldo, en fin. El tema de la difusión de las noticias falsas y desinformación en general es un tema que preocupa a gran parte de los convencionales. Bueno, se definió eso y ahora durante la tarde probablemente también se van a establecer las sanciones, que es algo también fundamental, pero eso probablemente sea después del receso de la hora de almuerzo. Sí, hay una posición porque es importante definiciones en estos temas, sobre todo por la impresión de la ciudadanía cuando hay una información que no es correcta y se difunde de esa manera. Muchas gracias, José, por este reporte. 13 horas.